Un cordial saludo para todos. Nos reunimos para hacer la lección divina para este tercer domingo de Pascua del ciclo A. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, la cual tomamos del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas 24, 13, 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿Qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Continuamos con el segundo paso, que es la meditación. La liturgia de los domingos de Pascua nos va proponiendo un camino de profundización en el misterio de la resurrección del Señor. En el primer domingo, domingo de la resurrección, Juan nos mostró a Jesús apareciéndose a María Magdalena. En el segundo domingo también Juan nos mostró la aparición a los 10 apóstoles encerrados por miedo a los judíos, y a los 8 días a Tomás para invitarlo a la fe, a creer sin necesidad de la vista. Hoy tenemos un evangelista diferente, Lucas, y hemos leído un texto que se conoce como Los Peregrinos de Emaús, un relato muy bello, conocido en la popularidad creyente y usado muchas veces para encuentros y retiros espirituales. Sin embargo, hay varios detalles que debemos meditar para descubrir lo que Dios nos quiere mostrar en su santa palabra. Lo primero que debemos mencionar es el contexto, espacio y tiempo. Iniciemos con el espacio. Hay dos discípulos que salen de Jerusalén y se dirigen a Emaús. Emaús dista 30 kilómetros al occidente de Jerusalén. Es una ciudad que queda por el camino a Samaria. Su nombre significa tierra de aguas calientes, lo que nos lleva a pensar en las aguas termales. Quienes hemos tenido la oportunidad de ir a termales, sabemos que esas aguas tienen varias propiedades. Son medicinales, reparan, su calor hace que el cuerpo descanse, ayudan a curar la piel, mejoran la circulación, pero el estar en exceso allí puede traer peligros para la vida. Este detalle no es menor, el calor del lugar, ya que Emaús no era tan popular, pero lo más sobresaliente es la expresión de su calidez. El calor va a ser el protagonista de este evangelio. Vamos ahora con el tiempo. Lucas dice aquel mismo día. ¿Qué día?
el primer día de la semana. Lucas, a diferencia de los otros evangelios, revela que las mujeres escuchan a los ángeles, comunican lo anunciado, pero los discípulos no les creen, básicamente porque la afirmación de una mujer no era digna de crédito. Pedro va solo al sepulcro, lo ve vacío, se asombra, pero tampoco cree. Es decir, hay una certeza y una pregunta. La tumba está vacía, pero ¿dónde está el cuerpo de Jesús? Ninguno ha tenido la experiencia del resucitado. El primer día de la semana, la comunidad reunida recibe el anuncio de las mujeres, pero no hay certeza. Pudo ser que en efecto Cristo haya resucitado, o puede ser que se robaron el cuerpo del Señor. Esta duda hace que la comunidad se desintegre. Los 11 se quedan reunidos en Jerusalén, pero tal como los dos discípulos que narra hoy Lucas, muchos deciden irse a su casa al ver frustrada su ilusión del mesianismo de Jerusalén, de Jesús de Nazaret. Esto es lo que sucede hoy día también en la Jerusalén existencial. Hombres y mujeres que anuncian el testimonio de los mensajeros, pero como no hay experiencia de Cristo, prefieren volver al lugar de donde Dios los sacó. Vuelven a su comodidad, seguridad, a una rutina que hace olvidar las palabras y hechos de Jesús. Hasta algunos no se sienten felices, van tristes y aburridos. Personas que hoy salen de misa como si no hubiera cambiado su existencia. Gente que asiste a catequesis pero no hay cambios en sus dinámicas de la vida. Colaboradores pastorales que asisten a los grupos pero no evidencian ni reflejan el paso liberador de Dios. Inclusive, sacerdotes que tampoco comunican ni comparten la alegría pascual, una santidad renovadora y contagiosa, sino que se quedan en anuncios vacíos o en una falta de testimonio convincente. Lucas no quiere juzgar a quienes viven esta realidad, al contrario, él la usa como el pretexto para que no sean las personas, sino el mismo Jesús el que llegue a su historia, hable al corazón y que sean sus ojos los que lo reconozcan. Quizás puede ser tú mismo, uno de estos discípulos. Puedo ser yo mismo, quienes hemos escuchado, orado y vivido tantas cosas, pero nos hace falta ver y escuchar a Jesús. Vamos al Evangelio. Estos dos discípulos van caminando y hablando de todo lo que ha pasado, y tristemente es una dinámica que no ha cambiado en la historia. Personas que solo hablan y comunican noticias tristes y desagradables, critican todo, solo hablan lo negativo pero nunca lo positivo. Ven solo la sal, pero no ven la dulzura de la vida. Hay un paralelo de fidelidad. Mientras las mujeres se quedan fieles con los 11, ellos son infieles y se alejan de la comunidad. Estos discípulos van tristes, sin ánimo, conversando todo lo que sufrió Jesús, pero olvidaron cómo dio de comer a la multitud, cómo sanaba enfermos, cómo visitaba a sus amigos, cómo hizo que personas dejaran su vida pasada para volver a una vida renovada y feliz. Olvidaron sus parábolas, olvidaban todo lo que Jesús caminaba y mostraba el amor del Padre y el actuar del Espíritu Santo. Allí en esa conversación, en ese camino desértico aparece Jesús. Él se acerca y camina a su lado. Esta es la primera gran invitación de Lucas. Jesús camina a tu lado y te escucha. Así vayas quejándote, renegando, triste y preocupado por lo que vives. Hablar de lo que le hicieron a Jesús es también un reflejo psicológico de tus expectativas y convicciones. También soy maltratado, también se burlan de mí, también los demás me quieren ver destruido, a mí me engañaron, me traicionaron, me dejaron sin casa, yo al igual que Jesús entregué mi vida y me quedé solo. La experiencia de la resurrección en Lucas no es un privilegio glorioso que merezcan los perfectos, es el regalo de amor para aquellos que solo han sufrido y esperaban una sola oportunidad, pero no les fue dada. Uno de ellos se llamaba Cleofás. El nombre Cleofás o Cleopas tiene un origen griego derivado de Cleopas y significa gloria del Padre o de renombre paternal. Se considera una forma abreviada de Cleopatros, compuesto por Cleos, que significa gloria o fama, y Pater, que significa padre. El hombre que se queja es aquel que tiene la gloria del Padre. Hoy nosotros también olvidamos nuestro nombre y nuestra identidad. Por el bautismo somos como Cleofás, los que somos invitados a aportar y comunicar la gloria del Padre, pero hemos preferido mostrar el dolor y lo triste de la vida. Jesús hace una pregunta: ¿de qué discuten por el camino? El camino era el término lucano no para hablar de un sendero que conduce de un lugar a otro, sino que era la expresión para hablar del discipulado, del camino de seguimiento a Jesús. Antes de ser llamados cristianos, los seguidores de Jesús usaban la expresión los que hacen el camino de Jesús, los que están por el camino, por lo que no es coincidencia que Lucas quiera poner la pregunta en boca de Jesús: ¿de qué van hablando por el camino?
Porque el camino no es solo una experiencia subjetiva de lo que quiero hacer o lograr, sino que es un encuentro de confrontación, diálogo y presencia de Jesús. Cleofás le pregunta: ¿eres el único peregrino que viene de Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí? Y comienza a hablar de Jesús desde su imagen y comprensión. Esperábamos que iba a ser Él quien liberaría a Israel, pero han pasado 3 días desde que los sacerdotes y magistrados lo entregaron, lo condenaron y crucificaron. Esta parte es desgarradora, pero lo que sigue es peor. Algunas mujeres, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro, Pedro y quizá otros discípulos, y hallaron todo lo que ellas dijeron, pero a él no lo vieron. Esta es la realidad eclesial que refleja una de las crisis de hoy. Se anuncia el mensaje, se hace la catequesis, se proclama la pasión y muerte del Señor, pero en una época materialista y cientificista se refleja el dolor y la duda de las primeras comunidades. A Él no lo hemos visto. Estamos en una época en la que es importante la sensorialidad. Todo tiene que aprobarse por los sentidos. Buscamos el cuerpo, pero nos hemos olvidado del alma, las palabras y el espíritu de Cristo. Se anhela el cuerpo, pero se deja de lado la persona, la identidad, la esencia. Esta es una realidad que no solo pasa con Jesús, sucede en nuestra forma de ver y vivir la existencia. Nos preocupamos por el cuerpo, queremos un cuerpo sano, bello, atractivo, pero olvidamos cultivar el alma, forjar el espíritu. Nos afanamos por vestir y decorar el cuerpo, dejando de lado la purificación de la identidad, la necesidad de los vínculos sanos, la búsqueda de un bien común que vaya más allá de lo material. Las relaciones hoy se miden por la apariencia estética, ya no se construye desde la esencia. Esta crisis de los discípulos es la misma que hoy vive nuestra iglesia. ¿Por qué si se bautizan niños en las parroquias ya no asisten a misa? ¿Por qué si anualmente se preparan niños y jóvenes para la Eucaristía y la confirmación no se integran en la comunidad? ¿Por qué se celebran matrimonios pero al año o a los años se separan? Pareciera que hicimos el camino estos discípulos de Maús. Vivimos en tierras de calor, en termales, donde todo debe ser emocional, donde solo se dan datos, información, pero nos hace falta el encuentro. Damos conocimiento, pero se nos olvida entregar a la persona de Jesús, dejar que sea Él quien se encuentre con estas personas. Jesús les habla fuerte. Qué faltos de mente y de corazón son ustedes para creer todo lo anunciado por los profetas. Jesús mismo da la respuesta. Se requiere la mente entendida como el lugar de la memoria, el corazón como la conciencia y el creer como el depósito de la confianza. Ahí está el verdadero eje de la catequesis efectiva. Activar la mente, llegar al corazón y vincular la historia de la salvación en la historia personal. Jesús les demuestra que era necesaria la experiencia del padecimiento para entrar en la gloria. El dolor da peso y firmeza a la existencia. La gloria no viene del camino fácil, viene de la experiencia de la donación, de la entrega de la vida. Partiendo de esta realidad, Él comienza a explicar todo lo que hablaban las Escrituras desde Moisés hasta el último profeta. Todo un día de camino donde Jesús hablaba, enseñaba, les hacía tomar conciencia de la verdadera esencia del Mesías. Jesús hace el ademán de seguir su camino, pero hay una realidad muy bella. Ellos le ruegan que se quede. La catequesis consiste en formar vínculos comunitarios duraderos. Es en la comunidad donde se reconoce la experiencia de encuentro con el Salvador. Jesús entra y se queda. Es lo que Él quiere, entrar en nuestra vida y quedarse con nosotros. Es en la hospitalidad, en la acogida, donde es plena la experiencia del resucitado, en los desconocidos que nos abren el corazón y que acogemos. Allí Cristo se hace presente y abre con totalidad la visión, no solo física, también espiritual. Esto también nos confronta de manera especial con discursos que hacen dudar. Si Jesús fuera Dios, Él se hubiera vengado de los que lo mataron. Él haría justicia, Él sería poderoso. Pero así no sucede. Es en la hospitalidad, en caminar juntos, en el diálogo de la palabra de Dios y en el compartir el alimento, donde Dios revela su gloria y su poder. Es en la cotidianidad y en los actos de amor donde aparece y se deja ver el verdadero resucitado. Y acá viene el segundo eje del texto. Jesús repite lo hecho en la última cena. Toma el pan, pronuncia la bendición, parte y reparte el pan. Los 4 verbos del cuerpo los repite ahora, no con los 12, que ellos sí sabían su significado, y retorna a su presencia extendiéndola a estos seguidores. Cuando ellos ven lo que hace Jesús, abren sus ojos, no por su capacidad, sino porque han entendido la Escritura.
porque ya han abierto su corazón a la redención. Jesús, en la experiencia del perdón hacia estos discípulos infieles que dejaron el camino, los hace retornar dejándose ver a ellos y en medio de ellos. Su perdón ha sido ganado porque escucharon la palabra y porque fueron hospitalarios. En ellos se evidencia que el reino de Dios ya ha llegado. En la noche, en la oscuridad, al igual que la noche santa de Pascua, Jesús se hace visible. Y no es que se vaya, ahora se queda definitivamente en el pan que es su cuerpo. A la duda de ¿dónde dejaron su cuerpo? La respuesta es, su cuerpo se ha quedado entre nosotros en la fracción del pan y en la comunidad. Ya su cuerpo no se reduce a un conjunto de células. Ahora, con la gloria de su humanidad y divinidad, está siempre presente en la Eucaristía y en la vida comunitaria. Por eso la reacción de ambos es igual. ¿No ardía nuestro corazón? Viene el verdadero Emaús. No es en la tierra del agua caliente, en las termales. Emaús es ahora la experiencia del calor cordial. El corazón se enciende y se inflama en el fuego que trajo Jesús a la tierra. El verdadero discípulo es entonces el que ha pasado del corazón frío de la duda y la desilusión al calor de las palabras de Dios y de recibir su cuerpo eucarístico. Y lo afirman con un verbo especial, dienoigen, abrió completamente los libros. La fe se inflama al abrir los libros. Cuando abres la palabra de Dios, se abre la mente y el corazón. Y cuando haces esta apertura, Dios quema tu corazón. Lo inflama con el fuego no para destruirlo, sino para transformarlo, haciéndolo un corazón capaz de creer y de amar. Y de este amor nace el testimonio a los demás y el anhelo de darlo a conocer en obras y palabras. De ahí que la reacción natural sea levantarse inmediatamente. Imaginemos esa escena, en plena oscuridad, después de haber caminado 30 kilómetros, un camino que se hace a pie en casi 4 horas, ahora repiten este trayecto corriendo de noche para volver a los 11. El encuentro con Jesús no espera para anunciarlo, la alegría que produce su presencia nos retorna a la comunidad. Hay un final curioso, interesante, y es que ellos al recibirlos, la alegría es compartida pero dicen algo especial. También se apareció a Simón. ¿Qué pudo decirle Jesús a Pedro a solas luego de su resurrección? La presencia del resucitado constata que no se agota en un solo lugar o que está limitado al espacio o al tiempo. A la vez que estaba con los discípulos de Maús, se encontró con Pedro. Fue tan íntima la experiencia pascual de Pedro que Lucas no la describe. Pensemos y soñemos qué pudo haber pasado entre Jesús y Pedro. Quizás fue una experiencia de reconciliación por las negaciones, fue una reconfirmación de su primado, o a lo mejor sin palabras, solo fue un encuentro de vista. Pedro también ha sido perdonado. Es en la comunidad y en el perdón donde se reconoce que Jesús sí ha resucitado. Cuando el pan se quiebra, se rompe totalmente, así como Cristo en la pasión. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Celestial. Padre misericordioso, hoy estamos llenos de desilusiones y decepciones que opacan nuestra fe. Sin embargo, tu Hijo viene en la apariencia del desconocido para confrontarnos, purificar nuestra fe y quedarse con nosotros. Al igual que ellos te queremos rogar, quédate con nosotros. Sigue hablándonos al corazón, muéstranos las Escrituras, abre nuestro ser y permítenos seguir recibiendo el cuerpo y la sangre de Jesús, entregados por amor, donados para salvarnos. Danos la gracia de cultivar la hospitalidad, de ser fieles como las mujeres y seguir comunicando que estás vivo y presente entre nosotros. Amén. Contemplemos este Evangelio. Cierra tus ojos y vuelve a la escena del Evangelio. Mira a los discípulos. ¿Qué pensaba sobre Jesús? Escucha a Jesús. ¿Por qué no has creído lo anunciado desde Moisés hasta los profetas? Mira a Jesús en la fracción del pan. ¿Cómo arde nuestro corazón mientras nos habla y se entrega en su cuerpo? Asumamos nuestro compromiso de vida por medio de la acción. Acción desde Jesús, camino con Él. Acción con Jesús. Escucho sus enseñanzas en la Escritura. Acción para Jesús. Vuelvo a la Jerusalén existencial para anunciar a todos que Él está vivo. Ahora, de forma personal o comunitaria, profundicemos el Evangelio de hoy. Lectura, ¿qué dice el texto? Meditación, ¿qué quiere decir el texto? Oración, ¿qué le digo a Dios desde el texto? Contemplación, ¿cómo me adhiero existencialmente al texto? Acción, ¿qué debo hacer para hacer según lo encontrado en el texto? Aprovechemos esta forma de orar para profundizar y escudriñar lo que Dios nos quiere decir en el hoy de nuestra fe. Conectémonos con su amor y vivamos con autenticidad lo que hemos recibido.
Culminemos la lección por medio de la Santísima Virgen María. Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta que dio paso a nuestra luz. Alégrate Virgen gloriosa, entre todas la más bella. Salve agraciada doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.